ludopatías, hidroapuestas. Bueno, ¿y cuándo se va a realizar? Si es que se realiza finalmente. Como ven, estamos cargados de información y bueno, les voy a presentar a mis compañeros con quienes vamos a desarrollar todas esas cuestiones. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Muy Bueno, bien. me alegro. Sí, efectivamente un jueves sorpresivo en el sentido de que se suspendió hasta nuevo aviso la reunión de comisión de presupuesto. Vos hablabas de señales inquietantes. Uno lo que empieza a intuir es que tal vez el oficialismo no esté tan preocupado u ocupado en que efectivamente el presupuesto sea sancionado. El 30 de noviembre vence o se termina el año legislativo y se van postergando las semanas por el viaje a Estados Unidos de los legisladores, por distintos motivos, y obviamente tiene que pasar todavía por Senado, ¿sí? Claro. Siempre arranca por la Cámara Baja lo que es el presupuesto y en el medio se van colando estos temas que mencionabas un poco al pasar, que tienen que ver con esta mayoría circunstancial que crea ciertos sectores de la oposición para ciertos temas, y ahí se cuela lo que tiene que ver con deuda, que me parece que es un tema muy sensible, y obviamente lo que es el pedido de acceso a la información pública, que a nosotros los periodistas particularmente nos atañe muy, muy concretamente. Así es, y bueno, estamos también con Sebastián Adida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, sí, efectivamente, como están señalando ustedes, la bomba del día es algo que ya se venía cocinando a fuego lento, que tiene que ver con esta convocatoria a sesión especial para el martes que viene, con dos temas fundamentales con los cuales la oposición busca acorralar al gobierno. Uno tiene que ver con la reglamentación de la ley de DNU, que tiene que ver con recortar el poder presidencial para gobernar vía decreto, y también el proyecto de ley de rechazo del DNU 846, claro, que tiene que ver con la reestructuración de deuda, tiene que ver con justamente con, digamos, este decreto era un poco ir en contra de la ley de fortalecimiento de la deuda pública que se había sancionado en el año 2020 y tenía que ver con la obligación del Poder Ejecutivo de enviar cualquier proyecto tenía que mandar a autorizar al Congreso Nacional cualquier operación de empréstito o de endeudamiento, y tenía que cumplirse al menos una de tres premisas. Una podía ser la quita... Dos de tres. ¿Dos de tres? Bien, dos de bien. tres. Bueno, la quita de capital, una quita en las tasas de interés o, en todo caso, un plazo más benévolo y que sea del interés de la República Argentina. Así que bueno, la oposición estuvo haciendo cuentas, se dio cuenta que está muy cerca de lograr esa mayoría agravada, que necesita una mayoría absoluta de 129 en el caso de la ley de DNU, porque así lo determina la Constitución Nacional. Hay, bueno, las miradas apuntan sobre la coalición cívica. Yo no veo razón por la cual esos 6 votos no estarían dentro de la cuenta final, y más resbaladizo en todo caso es el voto de los radicales. Ya sabemos que Rodrigo Loredo, ante la duda, siempre va a intentar ayudar al gobierno nacional. De hecho, él le había sugerido a Oscar Agos Carreño, que fue, digamos, uno de los nexos en esta articulación de acuerdos con Unión por la Patria, con Democracia para Siempre, también a Miguel Pichetto, la idea de dejar esta sesión especial para después del presupuesto. Claro, ahí hay un problema y tiene que ver con que se va angostando el calendario de acá a fin de año. Tenemos apenas 3 semanas por delante y la oposición tiene la necesidad también de marcar agenda. Así que bueno, veremos cómo va decantando la situación. Tenemos una guerra de sesiones posiblemente la semana que viene. Así es, una semana muy caliente, como decíamos, y veamos si el tiempo está tan caliente como la semana que nos sucede. A ver, ahí arrancamos con 23 grados, la temperatura es primaveral realmente, un sol casi a pleno, con una nube ahí que no molesta demasiado. La mañana estaba bastante nublada, digamos, pero bueno. Estamos en la temperatura máxima de 23 grados, una mínima de 16 para mañana, viernes 23 grados, de máxima también 18 de mínima, viernes, y el sábado próximo ya tenemos 27, ya aumenta la temperatura a 27 grados, sol absolutamente a pleno, mínima de 19 grados y bueno, eso es para los próximos días, va a haber realmente bastante
días primaverales, cuasi verano. Hoy tiene una pinta de viernes, no sé, así que si yo me equivoco al despedirnos para el lunes, hágame acordar, codeme y dígame que, digamos, vamos porque es jueves, será porque ayer fue el día del canillita, hoy es el día del canillita, ayer no salían los diarios, claro. Entonces... No es porque no tenés ganas de trabajar, me imagino. Para ¿no? nada, para nada. nada. Una sensación térmica. Siempre tenemos muchísimas ganas de trabajar y adelantados, por ejemplo, vamos con el tema del presupuesto, a propósito del presupuesto que citábamos, la reunión que hoy que no fue y... Bueno, un poco decíamos al principio y Pablo acotaba lo que, bueno, habíamos inferido justamente, sí. El hecho de que, bueno, algunos tienen la sensación, no es un rumor todavía, pero está la sensación de decir, bueno, si el gobierno quiere realmente el tema del presupuesto, está claro, ya lo han dicho ellos mismos, que no los desvela no tener el presupuesto. Lo que pasa que, bueno, habrá que ver porque siempre hay algo que genera un portazo, o sea, los cambios que pida la oposición, en todo caso, las cuestiones que, las modificaciones que vayan a hacerse sobre el texto, pero no se ha dado. Todavía el debate en la comisión no se ha iniciado, sí ha habido informativas, todas. Hay un debate obviamente durante las comisiones, ha habido ya 7 funcionarios que se presentaron, 25 horas de reuniones, 5 reuniones creo que fueron, hasta ahora 4 o 5. Me perdí la cuenta, pero sí, vinieron varios, ¿no? Vinieron varios. Los funcionarios sí, fueron 7 y bueno, uno esperaría, pero el tema es que esta semana ya no hubo reunión. Es un poco lo que se había pactado originalmente, que esta semana fuera de baja intensidad. Llamó la atención que después sí se convocara hoy jueves a reunirse con la presencia del el ministro de Salud. Sí, con Mario Lugones. Todavía flamante, Mario Lugones. Sí, para mí es flamante todavía, pero en realidad no es nada flamante, ni siquiera cuando lo designaron, porque para muchos era el ministro en la sombra. Claro, exactamente, sí. Yo tenía un editor que me decía flamante, la palabra flamante se puede usar 48 horas. Así que bueno, después entonces... no aplicaría en este caso, pero no. Sí, es todavía relativamente nuevo y además no le conocemos la voz, ha tenido poca exposición pública o nula exposición pública, o sea, era interesante poderlo ver, explicar cuál era su hoja de ruta para el año que viene, ¿no? Así es, y entonces muchos se planteaban un poco que, bueno, hoy hubiera sido la última informativa. La semana que viene ya, en todo caso, sin convocarlo todavía, pero iban a dictaminar, supuestamente. Pero bueno, la cuestión es que eso no sucedió en definitiva. Y bueno, veremos entonces cuándo termina sucediendo. Pero ahora vamos a dar vuelta a la página, después seguimos con el tema del presupuesto. Ahora veamos lo que decía sobre un proyecto del que vamos a hablar, sobre subrogación de vientres, el diputado Oscar Agos Carreño, en el programa, hace instantes, en el programa Quórum. Bueno, creo que tenemos que salir a veces de las coyunturas en el Congreso y particularmente este es un tema que hay muchos argentinos que le están pasando mal. Algunos que tienen el conocimiento y el dinero consiguen que vía judicialmente se les autorice a incumplir el Código Civil y es por eso que yo presento un proyecto de ley para que todos los argentinos que quieran y lo necesitan puedan utilizarlo. Básicamente el proyecto que propongo es en primer lugar modificar el Código Civil, que actualmente aún el Código Nuevo dice que madre es aquella que tenga un hijo a través de un parto. Necesitamos actualizar esa forma de ver la maternidad y establecer otros mecanismos. Además de modificar eso, porque con solo modificar eso podríamos generar no las condiciones ideales respecto de los intereses del menor ni de una mujer gestante que no sea la madre, es que establezca una serie de criterios y requisitos para garantizar que se cumpla o digamos que no se abuse de una mujer vulnerable para que termine prestando su vientre y sea la gestante y para que en ningún momento se dañen los derechos más básicos que tenga el niño por nacer en este caso. El mayor foco de discusión de este proyecto, que es el que tiene la mayoría de estas leyes en el mundo, es si se admite o no, además de la sustitución de vientre altruista, es decir, gratuita por solidaridad o amistad o familiaridad con la pareja que no puede concebir, además que se
permita algún tipo de promesa remunerativa a la madre. Bueno, esa es una discusión compleja. En el mundo hay países que lo han optado a ambos sistemas y otros que solo tienen el altruista. Por ejemplo, Uruguay y Brasil tienen solamente el altruista. Lo que es cierto es que en todos los países donde solo hay un sistema altruista termina existiendo por fuera de la ley muchísimos casos donde hay una remuneración que no queda blanqueada en la situación y se termina vulnerando muchas veces los derechos de las mujeres. Por eso yo propongo blanquear esta situación y ponerle muchas reglas que protejan a la mujer de la mejor forma posible, pero estoy de acuerdo de que es un tema delicado, que hay que conversarlo con técnicos y ver los plafones políticos que puedan haber en los distintos bloques para que se trate este tema. Ves, Oscar Agos Carreño me presentó un proyecto esta semana bastante, bueno, del que estaba hablando justamente sobre el vientre subrogado o regular la gestación por sustitución, que es un tema que no tiene marco legal, un tema que recurrentemente hay un montón de proyectos presentados sobre el tema, porque recurrentemente se vuelve sobre el tema, porque, como decimos, no tiene marco legal. De ese tema nos va a hablar Sebastián. Sí, José, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar días atrás con Oscar Agos Carreño, quien recién vimos en pantalla. Él estaba bastante entusiasmado con la idea de, bueno, plantar la semilla de este debate rico. Entiende que hay una ventana de oportunidad del año que viene, que va a ser un año electoral, para empezar a colar temas que de repente pueden tener algún tipo de interés transversal. No necesariamente sea un tema que sea de agenda estrictamente de un partido político, sino que se pueden buscar acuerdos con diputados de los distintos sectores políticos. Claro, no es un debate fácil, es un debate bastante espinoso porque atraviesa dimensiones que tienen que ver con la bioética. Hay sectores que, así como con el aborto, también entienden que se está cruzando un límite moral y porque habilita una serie de cuestiones como, por ejemplo, el comercio ilegal de niños, la apropiación de menores, la trata. Bueno, son una serie de riesgos, pero lo cierto es que en los hechos se están dando, y cada vez más en la República Argentina y en todo el mundo, bueno, subrogación de vientre, ¿no? Que es una técnica de reproducción humana asistida, que hay, digamos, una práctica cada vez más extendida en el mundo. Hay muchos países de primer mundo que lo tienen incorporado a su marco normativo, ya sea en la modalidad altruista, que tiene que ver con cuando no hay un interés económico de por medio, es decir, la persona gestante, la mujer que va a llevar a término ese embarazo, no recibe una compensación. Claro, muchas veces eso es una forma encubierta porque finalmente se terminan dando operaciones de recompensa económica en negro, y eso es un problema. Eso es una de las reflexiones que hacía el diputado Agos Carreño, y por eso él lo que está planteando es un modelo intermedio donde también sea admitida, en todo caso, una remuneración para la mujer gestante, ¿no? No se mete, en todo caso, el Estado con esta regulación en el monto. Eso forma parte de un acuerdo privado entre las partes, entre, por un lado, la pareja, en la mayor cantidad de casos son parejas, ¿no? Que desean cumplir con el rol de padres, y por el otro, la parte de la mujer gestante, que es la que está poniendo el cuerpo para poder dar a luz, y que ese hijo, desde el momento de la filiación, quede claro que la filiación corresponde a esa pareja comitente. Después vamos a ver algunas definiciones, pero bueno, en la República Argentina hay mucha jurisprudencia de jueces que han fallado a favor de parejas o de personas que han optado por esta opción de reproducción asistida, que normalmente se utiliza cuando han fallado otras técnicas anteriores, ya sea embarazo natural o después, sino técnicas de fertilización asistida o donación, y el último recurso suele ser la subrogación de vientre, o lo que más técnicamente hablamos de gestación por sustitución, que, repetimos, esto es importante, en la Argentina está prohibido, y por eso la intención de Oscar Agos Carreño de legalizar una situación que ya se está produciendo de hecho. Bueno, la idea es modificar el Código Civil y Comercial
de manera tal de cambiar la definición de maternidad, porque actualmente lo que dice el código es que la madre es quien pone de alguna manera el vientre para concebir esos hijos. La idea es que quede establecido que la madre es quien aporta los gametos, ¿no? Por eso este proyecto lo que propone es, y este es uno de los requisitos, que ambos padres, padre-madre o también, obviamente, casos de parejas homosexuales, aporten los gametos para poder llevar adelante este procedimiento. Pablo, ¿me querías decir? Sí, no, discúlpame, Seba. No, toca lateralmente Sí. La cuestión de la adopción, ¿no? Y las dificultades que hay en Argentina para adoptar por la vía, legal y con el cumplimiento de todos los pasos. Entonces, creo que Sí. de alguna manera, seguramente, este proyecto viene a darle un marco normativo, decís, a lo que ya viene sucediendo. Bueno, Claro. eso... Sí, ahí, digamos, Está bien que la muchos- adopción y la subrogación de vientre no es exactamente lo mismo, pero seguramente si hubiese trámites más ágiles, por ahí podría haber otra perspectiva, me parece. Va. Sí, exactamente. Bueno, el objetivo es, lo vamos a ver después en placas, la eliminación de los impedimentos legales y también esos tiempos tan engorrosos, esos procesos judiciales para lograr finalmente la autorización, ya sea lo que vos comentabas de la adopción o esta técnica particular que es la subrogación de vientre que dificulta, ¿no? el Claro. desarrollo Sí. de esta práctica. Pero vamos un ¿Sabes poco... que había gente que decía, por Sí. ejemplo, había uno en su momento, unos médicos que decían que en realidad no es que no esté legalizada, sino que en la práctica ellos sostenían que no está legalizada, no está legislada expresamente, pero tampoco está prohibida y en virtud de principios de igualdad y se basaba en los artículos 16 y 19 de la Constitución. El 16 dice: la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni título de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisible en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bueno, esto Sí. legalmente, supuestamente, yo no lo encuentro la Yo pondría en relación, discusión. pero el 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden moral y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios, dice la Constitución Nacional, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ello no prohíbe. Por eso decían que esto son los que justifican. Claro, por eso hay ese tema. jurisprudencia a favor de las parejas que deciden optar por esta técnica. Es verdad, digamos, hay argumentos que se pueden interpretar a favor Claro. y por eso hay tanta judicialización. Pero, claro, todo esto demanda tiempos demasiado dilatados y la idea de un proyecto de ley que legisle es poder acortar esos márgenes de necesario, tiempo sí. y poder facilitar y evitarle ese trauma para tantas parejas que tienen el deseo íntimo de formar una familia y ver realizado su proyecto familiar. Pero vamos un poco a la definición que aparece en el proyecto de la subrogación de vientre o de la gestación por sustitución. Dice el proyecto que es una forma de reproducción médicamente asistida por medio de la cual una persona denominada gestante acuerda con otra persona o con una pareja denominada comitente gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de la afiliación con la parte comitente. Y esto es muy importante, lo último, porque la persona gestante, la mujer gestante, debe firmar un compromiso por escrito antes de comenzar con todo el proceso, donde se desprende de la responsabilidad paternal o maternal, mejor dicho, sobre este niño por nacer o esta persona que va a dar a luz. Como decíamos antes, bueno, los objetivos es eliminar estos impedimentos legales, dejar de lado la opción de la judicialización, que toma mucho tiempo, y al mismo tiempo se garantiza el interés superior del niño para que quede clara que su filiación corresponde a los padres, digamos, que aportan los gametos y no la mujer gestante que está aportando el vientre para poder concluir con ese desarrollo dentro de la panza. También el proyecto se encarga de dejar de manifiesto el resguardo de los derechos de la mujer gestante, su salud e integridad física.
De hecho, por ejemplo, la pareja comitente, decíamos, la pareja comitente son los que tienen el deseo de asumir ese rol de padre y madre, tienen que pagarle un seguro de vida a la mujer gestante y también tienen que pagarle una obra social durante todo el embarazo y durante un año más después de que nace el hijo, para cubrir todo ese periodo en que la mujer está más vulnerable y que el hijo también está más indefenso, ¿no? O sea, que no se rompe la relación entre la pareja comitente con la persona gestante en ese primer año, pero queda claro que los padres son quienes aportan los gametos y no quien llevó a ese chico en el vientre durante esos 9 meses. Bueno, entre los requisitos generales es que tanto la pareja o las personas comitentes como la mujer gestante cumplan con 2 años de residencia ininterrumpida en el país, y esto tiene que ver con evitar que personas que viven en otros países, aprovechando que la legislación argentina admite esta técnica, bueno, crucen la frontera y se aprovechen de esta situación y después hagan una especie de turismo reproductivo, ¿no? Si se quiere. Podría llegar a suceder. De hecho, hay un caso muy reciente, si quieres después te lo comento. Claro. ¿Querías hacer un...? No, justamente por el hecho de que el tema es tan interesante, yo creo que mucha gente está atenta a lo que estás comentando, a este proyecto que involucra a muchísima gente que está en el deseo de tener a su descendencia. Y te pido que vayamos a un corte y después seguimos con este tema que es tan interesante. Perfecto. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Y seguimos con plenario y seguimos con el tema de la subrogación de vientres, un proyecto del diputado Oscar Agos Carreño y del que nos está hablando Sebastián. Sí, José, recién en el corte te hacía una breve digresión sobre un caso por el cual el tema volvió a colarse en la discusión pública, que fue la noticia de la detención de una pareja de italianos y una joven de 28 años, Rosalina ella, residente en un asentamiento de la ciudad santafesina. Hubo una orden judicial por la cual ellos fueron bajados de un avión que estaba a punto de despegar de Air France con destino a París, porque se levantaron sospechas de que habrían incurrido en una subrogación de vientre, que es una práctica que no es legal en la Argentina, y bueno, no lo dejaron salir del país. Bueno, empezaron a ver, se abrió a partir de eso un proceso de investigación. Es una noticia que cobró bastante notoriedad en los medios, estuvo sobre la mesa de debate, y por eso también este proyecto de Agos Carreño tiene más actualidad. Pero antes del corte veníamos repasando, bueno, cuáles son entonces los requisitos generales para poder acceder a esta práctica de reproducción asistida. Y decíamos que tanto para la pareja comitente como para la persona gestante es requisito tener 2 años de residencia efectiva ininterrumpida en la República Argentina. Pero después hay requisitos que son específicos para cada una de las partes. Y vamos primero con la parte comitente. Siempre recordamos que la parte comitente son los padres, digamos, quienes tienen el deseo de ser padres y madres, quienes aportan los gametos para este procedimiento. Ellos deben tener entre 18 y 45 años y además tienen que poder demostrar científicamente que han agotado las instancias para poder concebir de otras formas, claro, ya sea por parto, por embarazo natural o por técnicas de fertilización asistida. Tiene que haber informes firmados
por autoridades médicas que acrediten esta situación y en ese caso van a poder proceder con esta posibilidad. Seguimos a la siguiente placa, por favor. Bueno, algo que ya adelantábamos recién, tienen la obligación de pagar un seguro de vida y una obra social a la mujer gestante, tanto durante el embarazo como un año después, contado desde el momento en que nace el niño o niña, y además ambos tienen que aportar gametos. Esta es la regla general. Después hay situaciones particulares. Esto está contemplado en el proyecto de Agos Carreño. Cuando la pareja son mujeres, por ejemplo, o son varones, cuando Claro, son del mismo claro, sexo. en ese caso solamente uno puede aportar los gametos. Entonces lo que propone Agos Carreño es un trámite judicial abreviado, expedito, para que sea un juez el que valore el caso particularmente. Claro. Hay que aclarar y remarcar, esto es importante, que no hay una cuestión de discriminación por condición de orientación sexual, sino que tiene que ver con que son excepciones, ¿no? Digamos, la regla general es cuando hay una pareja donde ambos aportan los gametos. Lo que especifica el proyecto es que no solamente cuando son parejas homosexuales, sino cuando, por ejemplo, hay un donante anónimo, cuando interviene un donante anónimo, o cuando hay solicitudes monoparentales. Bueno, hay situaciones, claro, cuando una persona quiere ser madre sola. Bueno, hay situaciones particulares que, según lo que establece el proyecto de Agos Carreño, lo tiene que valorar el juez y determinar. La jurisprudencia marca que en la gran mayoría, en la abrumadora mayoría de los casos, los jueces fallan a favor de los solicitantes, ¿no? Sí. Y por último, en la última placa... perdón, volvemos. No, porque quedan algunos requisitos. Bueno, dentro de los requisitos entonces también es que la mujer, que tiene que tener entre 18 y 40 años, haya dado luz previamente, es decir, haya gestado, no necesariamente tiene que ser su hijo, pero puede ser que haya, por ejemplo, tenido un proceso de gestación por sustitución, una subrogación de vientre. Ahora bien, solamente puede tener una subrogación de vientre previa, no puede tener dos, es decir, la tercera ya estaría prohibida. Esto lo establece este proyecto de ley. Y la mujer, como decíamos, tiene que aceptar por escrito que no va a tener, que no va a ser la madre, es decir, que no puede reclamar derechos parentales o maternales sobre ese chico o chica. Ahora sí, vamos a la última placa, que tiene que ver con la legislación comparada, es decir, el cúmulo de experiencias internacionales en los cuales se inspiró y estudió minuciosamente el diputado de Encuentro Federal cordobés, para encontrar un marco que se adapte a las características argentinas, ¿no? El modelo, decíamos, el modelo altruista, cuando no hay de por medio una compensación económica para la mujer gestante. Este paradigma se utiliza, por ejemplo, en países como Canadá, Reino Unido, Grecia, Australia, Brasil, Uruguay, India y Sudáfrica. Agos Carreño no lo recomienda porque dice que en la mayoría de los casos se terminan encubriendo situaciones que de hecho se producen, que hay pagos, digamos, debajo de la mesa, como se dice coloquialmente. Y el modelo comercial que se aplica en la mayoría de los estados norteamericanos, también en Israel, en Rusia, Ucrania, Georgia, bueno, muchos países de la ex Unión Soviética, ¿no? Como Kazajistán y Bielorrusia. Está bueno, está bien. Y vos sabés, mirando ahí Ucrania en particular, yo me acuerdo que me había interesado particularmente y lo había repasado ahora cuando vi el proyecto de Oscar Agos Carreño, lo que había sucedido, por ejemplo, en Ucrania, donde es muy difundida la práctica de la subrogación de vientres. Justamente la legislación es absolutamente legal. Y cuando estalló la guerra, justamente fue un problemón enorme, sigue siéndolo porque la guerra continúa, y había 5 matrimonios argentinos en Ucrania. En ese momento, que quedaron atrapados en Ucrania en plena guerra,
momentos que no se sabía qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a pasar. Hoy por hoy como que se ha extendido la guerra, obviamente, pero en realidad se la ha de alguna manera naturalizado y bueno, se sabe más o menos cómo hay quienes viajan a Ucrania y se saben cuáles son las zonas seguras, cuáles no son, o de alguna manera seguras, pero bueno, había 5 matrimonios argentinos que estaban, bueno, habían viajado en el último mes y justamente estaban esperando a que la madre diera a luz y estaban acompañándola justamente en ese momento y se planificó todo la evacuación de esos argentinos, que fue un tema porque no se sabía por dónde ir, por dónde volver, que la salida fue muy extendida. Los trámites, inclusive en ese momento habían dicho, comentaban en ese momento que se hacían los trámites porque justamente la tramitación de la paternidad, justamente los argentinos viajaban ahí en el momento que iban a dar a luz las madres ucranianas, entonces después se hacían los papeles, se hacían en Kiev y en la embajada argentina. Y después, paralelamente, se hacían los registros en el registro civil de acá y en Cancillería, o sea, se hacía el traslado, todas esas cuestiones, pero había casos también dramáticos de aquellos que estaban, la persona que había subrogado su vientre, estaba embarazada, ya la habían conocido los argentinos que iban a ser los padres de su criatura y estaban en Buenos Aires y bueno, se generó toda una gran inquietud de todas las partes por lo que pudiera llegar a suceder con la guerra, que continúa. No sé cómo habrá sido esa práctica, seguramente. Sí, una de las consecuencias de una guerra que siempre es lamentable, ¿no? Que trastoca un montón de situaciones que tendrían que fluir de otra manera y generan dramas inconmensurables muchas veces. Totalmente. Y bueno, finalmente, veremos a ver qué es lo que termina sucediendo con este proyecto. Hay muchos proyectos, lo hablábamos fuera de cámara también, que se han ido presentando, siguen presentando, que han perdido estado parlamentario. Me acuerdo de Gerardo Milman él seguía presentando periódicamente iniciativas. Y también, había presentado también iniciativas Mónica Macha, Gabriela Esteves, Julio Cobos, había numerosos legisladores que han presentado proyectos. Decíamos también que una sesión que no fue, justamente una reunión de comisión que no se dio, justamente fue aquella que hacíamos referencia al tema del juego. Justamente. Sí. Es un proyecto que se está tratando, que se está analizando desde mayo pasado. Con un recorrido largo, ¿no? Bastante largo, sí. Pero bueno, cuando Mónica Frade venía coordinando ese debate que tiene que ver con la prevención de la ludopatía infantil y el drama de las ciberapuestas, ¿no? Sí, parecería haber mucho consenso, pero después a la hora de avanzar se termina trabando, ¿no? Claro. Y hay toda una maquinaria de lobby que impide que esto pueda transitar por el carril normal y que se llegue finalmente a una definición, un tema que supuestamente es compartido por todo el arco político, ¿no? Pero terminan inmiscuyéndose intereses que no siempre son los de las mayorías, ¿no? En este caso, el resguardo de un derecho fundamental como es la salud pública es creo que había sido Gabriel Raida, un funcionario del gobierno de la ciudad, que lo había definido como una pandemia silenciosa, ¿no? El problema de la ludopatía. Pastor evangélico. Era funcionario de la Reta. Exactamente, funcionario de la Reta. No sé si sigue siendo funcionario bajo la administración de Jorge Macri, pero bueno, un hombre del PRO. Sí, y la cuestión era que se iba a convocar justamente Mónica Frade, titular de la Comisión de Prevención de Adicciones, iba a convocar para hoy a las 11 de la mañana, esa era la idea. Finalmente, bueno, no se convocó. ¿Qué es lo que pasó? Era un plenario de 5 comisiones las que iban a terminar participando de esas reuniones,
Pero finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Dos de las comisiones no se sumaron, no querían dictaminar. Por un lado estaba legislación penal que argumentó que tenía gente que estaba, diputados que estaban en Estados Unidos, donde habían viajado. De hecho, la presidenta de la comisión, Rodríguez Machado, ¿no? Rodríguez Machado, estaba en Estados Unidos, justamente. Entonces, bueno, decían, veremos en todo caso. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es Familia, que no quería. Es llamativo, es de Roxana Reyes. Es llamativo, pero ¿por qué? Porque ellos estuvieron involucrados en el tema de preocupados por esta cuestión. No estaban incluidos dentro del plenario originalmente. Se insistió para que se los incluyera, finalmente los incluyeron y ahora ellos no querían estar. Entendería uno que es porque, no participaron en general del debate y quieren más participación en cuanto a ver mejor el tema del texto que se vaya a dictaminar. La cuestión es que se va a convocar ahora, esa es la intención de Mónica Frade, convocar para el miércoles que viene. ¿A qué hora? A las 9:30. 9:30, por si hay sesión ese día. El miércoles, entonces la idea sería a las 9:30 para poder sesionar. ¿Y por qué el miércoles que viene, que es el miércoles es 13? Para tener tiempo, porque si se cae esa reunión, para tener tiempo para hacer otra alternativa y que sea antes del 20. El miércoles siguiente, o sea, dentro de 2 miércoles se acaba el tiempo para dictaminar. Si no hay prórroga de ordinarias, se acaba el tiempo para dictaminar. Entonces, sería una lástima, ¿no? Que se terminara el año calendario de sesiones ordinarias, sino un proyecto que se trabajó a lo largo del año y que tiene aspectos muy interesantes, como la prohibición de la publicidad y el sponsoreo de plataformas de apuestas, también la instalación de patrones de identificación biométrica para impedir el acceso de menores de edad a esas plataformas, también que esas plataformas tengan la obligación de disponer de alertas de tiempo y dinero apostado, también la restricción de medios de pago, es decir, que solamente se pueda pagar con débito o con efectivo, pero con un máximo, que es lo que te podés sacar de un cajero, y no con tarjeta de crédito, para evitar que las personas se endeuden. Es un proyecto que abarca muchas aristas. Obviamente que hay varios proyectos, algunos son más estrictos, otros son un poco más blandos, pero pivotean sobre una idea común, y así que entiendo que habría condiciones para poder alcanzar un consenso, pero termina ensuciándose o empiojándose la discusión por esto que decíamos recién, la contaminación de intereses que son ajenos al del interés general. Claro, la idea entonces, en definitiva, es si el miércoles que viene, cuentan con Familia y legislación general, entonces avanzarían con el dictamen. Sería firmarlo solamente y después, si hay sesión, habrá sesión. Si no hay anuencia de esas dos comisiones, entonces se tratará de, antes de que termine el periodo, a reunir a sacar un dictamen por lo menos que involucre a las que sí están dispuestas a firmar el dictamen que ya ha sido consensuado, que serían prevención de adicciones, salud, acción social y salud pública y comunicaciones informáticas. Serían las 3 comisiones que estarían dispuestas a firmar. Que son todas comisiones que son presididas por miembros de la oposición más dura Claro, porque estamos hablando de Mónica Frade, de prevención. Claro. La de salud pública es la de Daniel Goyanes. No, Daniel Goyanes está en tecnología. Arroyo, no. Shetlin es de acción social. Y la otra es comunicaciones, Pablo Carro. Pablo Carro, claro, Unión por la Patria 2, y en todo caso las que estarían pendientes son la de legislación penal, que está presidida por Rodríguez Machado, y la de familia, que es presidida por Roxana Reyes, que es radical y que es, tiene posiciones más cercanas al oficialismo, pero acá no pasa por una cuestión de oficialismo u oposición, sino que, o por lo menos es la idea que hay, puede haber muchísimos intereses que estén andando, pero bueno, de momento no necesariamente pasa por ahí, pero bueno, se han puesto de acuerdo, veremos si sucede para la próxima semana. Veamos entonces una de las reuniones que se hizo a lo largo de esta semana con los grupos de amistad. Se hizo una reunión del grupo de amistad
con México, y ahí vemos a las presencias de quienes estuvieron ahí. Fue una reunión constitutiva. La presidenta elegida para este grupo de amistad es la diputada de La Libertad Avanza, Florencia Klipauka-Leutkart. Ahí la vemos, fue elegida presidenta, y al ser elegida dijo que el espacio de diálogo, a quien veíamos recién es la embajadora de México en la Argentina, es Lilia Rochbach Suárez. Ella dijo que el compromiso compartido para profundizar los vínculos entre ambos países son valorados. Y habló de luchar por la paz y la democracia también. Después Lorena Pocovic estuvo presente también y resaltó las relaciones de cooperación económica y comercial, y dijo que es central trabajar en una agenda de identidad latinoamericana. Estuvo también presente, ahí la vemos, está hablando ahí la diputada, la presidenta Klipauka. Y bueno, estuvo también presente el diputado Sergio Acevedo, que es de Santa Cruz. Habló de transitar un camino de grandeza y felicidad para ambos pueblos. Y también otra que ahí lo vemos a Acevedo. Y ahí la vemos a la diputada Natalia Sarapura, que habló de la necesidad de fortalecer los lazos para reforzar la democracia. Estuvieron también Mónica Frade, quien recién mencionábamos. Estuvo Carlos Heller, lo veíamos ahí también, Blanca Osuna, Gabriela Pedrali, Andrea Freites y Roxana Monzón estuvieron presentes en esta reunión que se desarrolló esta semana. Fue otra de los encuentros que se realizaron con estos grupos, la creación de estos grupos de amistad. Y ahora vamos a ver a un proyecto para la declaración, como dice bien el Zócalo, de la Ley de Emergencia Alimentaria Nacional. De eso nos va a hablar Pablo. Sí, es un proyecto que está presentado por Daniel Arroyo, que es un hombre obviamente que viene de la cuestión social, que fue ministro de Desarrollo Social también en la provincia de Buenos Aires hace ya mucho tiempo, pero fue el hombre que tenía esa cartera muy sensible en el arranque de la pandemia, ¿sí? en 2020, en marzo del 2020. Y lo que propone el diputado de Unión por la Patria es que se prorrogue hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, hasta pasado unos días, hasta 21 días después de que termine el mandato del actual presidente Javier Milei, se prorrogue lo que tiene que ver con la emergencia alimentaria a nivel nacional, es decir, en todo el territorio nacional, en las 24 jurisdicciones que integran y que componen la Argentina. Pensemos siempre que cuando se habla de emergencia estamos hablando de la posibilidad de que el Estado de alguna manera contrate o adquiera insumos, en este caso alimentos y demás, tal vez saltándose algunos pasos de la burocracia o de los pasos lógicos internos que tiene las licitaciones de compra y demás. Bueno, cuando se declara la emergencia termina sucediendo eso. Está claro que se sigue poniendo el foco en lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria. La última EPH o encuesta permanente de hogares arrojó un número de pobreza muy elevado, 53 puntos. Muchos hogares, sobre todo en el AMBA, son pobres y con muchos compatriotas bajo la línea de indigencia. Y acá vemos, bueno, es un proyecto escueto, pero que claramente lo que busca es poder garantizar que el alimento llegue a todos los puntos del país. Y lo que propone es que el financiamiento suficiente tiene que estar garantizado en la ley de presupuesto. Justamente veníamos conversando. Claro, exactamente. Veníamos conversando respecto de la posibilidad de que el presupuesto salga o no, o si el oficialismo le estaba metiendo la energía que requiere que salga el presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que no hay gobernadores, no hay intendentes y tienen minoría en ambas cámaras. Bueno, acá el proyecto de Arroyo lo que plantea es que esta emergencia alimentaria o las partidas para esta emergencia alimentaria estén contempladas en lo que es la ley de leyes, la ley de presupuesto. Obviamente todo lo que tenga que ver con reasignación de partidas, con aumentos, ¿sí?, de esas partidas o incluso tal vez achicamiento y la reestructuración de esa masa de fondos presupuestada para lo que tenga que ver con la adquisición, compra de alimentos y distribución, queda sujeto a la jefatura de gabinete de ministros en el caso de que deba ser reestructurada o reordenada, si es que hace falta, la contingencia así lo demanda. Y
un dato que me parece interesante porque la verdad es que la cuestión de los alimentos ha quedado en el centro de la polémica desde que asumió el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado. Es que tiene que ver con que el proyecto plantea que sea la SIGEN, es decir, la Sindicatura General de la Nación, la que audite periódicamente lo que tenga que ver justamente con las contrataciones y con la compra de los alimentos. ¿Por qué digo esto? Bueno, hemos visto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, pelearse de alguna manera mediáticamente, sobre todo con Juan Grabois, que es un poco el referente social que más se lo ve o que más visibilidad quiere respecto de esta discusión de los alimentos, pero también con la justicia, ¿no? Porque primero la causa cayó en Casanelo, después se fue apelando, hubo distintas instancias. La justicia reiteradamente le pidió al Ministerio de Capital Humano que presente un plan, ¿sí?, para la distribución de los alimentos, que diga, bueno, cuál es la hoja de ruta, cuál es lo contemplado, cómo viene la compra. Recientemente el Ministerio de Capital Humano apeló una parte de un último fallo que salió hace 4 o 5 días atrás. Bueno, más allá de los vericuetos judiciales, las apelaciones y no, digo, me parece que la idea de los comedores truchos, los comedores fantasmas, bueno, se cortó todo ese flujo de alimentos a los comedores, y la cuestión ya que quedó un poco lejana, ¿no?, de que había comida o alimento en algunos depósitos que venía de la gestión anterior, también alguna vez estuvo judicializada. Más allá de todo eso, digo, acá lo que vemos dentro del proyecto de Arroyo es la idea de que la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que también está metida en el tema universidades, ¿no?, sí, también, dicho sea claro, de paso, sí, pueda controlar periódicamente cómo se van aplicando esos recursos, cómo se van gastando, bueno, cómo se va comprando y distribuyendo la comida. Con la idea de fondo de que hay una emergencia alimentaria, ¿no? Claro, obviamente. y que para 2027 va a seguir habiendo. Y que hasta el 2027 va a seguir, ¿no? Sí, porque claro, uno, más allá de que el gobierno festeja los números de la macroeconomía, me parece que hay una serie de dificultades, claro, que se siguen sintiendo en la calle, que lo que tiene que ver con la inflación en alimentos se amesetó, pero que hay un costo de vida que sigue estando muy elevado, y la cuestión de los alimentos, sobre todo pensando, ¿no?, en las poblaciones más vulnerables, en los niños y tal vez en las periferias urbanas y rurales, bueno, tratar de garantizar eso vía la declaración de la emergencia. Perfecto. Bueno, un proyecto del diputado Daniel Arroyo. Entonces, veremos a ver qué destino tiene esta iniciativa. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Y entramos en la parte final de el plenario de esta jornada, una jornada en la que se conoció finalmente la convocatoria a la reunión, el pedido de convocatoria para una reunión pedida por la oposición para el martes que viene a las 15 para debatir el tema de la reforma de los DNU y el decreto de necesidad de urgencia 846 relacionado con el canje de deuda. Esas son las iniciativas. Veremos a ver si hay que ver quiénes son los que convocan por lo pronto para ver si tenés el quórum y los votos. Encuentro Federal es la que convoca Democracia para Siempre, este bloque radicales disidentes muy activo del lado opositor, Unión por la Patria y Acevedo por Santa Cruz, que siempre son 1 o 2 votos. Pero para el quórum
supongo que van a estar los dos. Entiendo que sí, pero la sumatoria de estos, y contando uno solo por Santa Cruz, da 128. O sea Claro, que le pero está faltando uno solo. Sumá los 5 diputados de la izquierda y está sobrado ya. Se entiende que los no creo de que la izquierda, coalición cívica tenga intenciones de ayudar al gobierno, de ayudar al oficialismo. Claro. En todo caso plantearán sus cuestiones particulares en el debate, pero no creo que obturen el quórum, porque son temas que hacen la identidad de la coalición cívica, ¿no? Que tienen que ver con la división de poderes, la defensa de la República, la cuestión de limitar el poder excesivo que puede llegar a ejercer un presidente de turno, sea el que fuere. Yo prácticamente casi que contaría en el quórum, no digo en los votos a la coalición cívica, pero solamente con los 5 diputados del Frente de Izquierda ya estás sobrepasando el umbral de los 129. seguramente si están todos, porque en esos casos siempre hay alguna baja. Y encuentro federal habrá que ver si, porque hay 2 o 3 diputados que responden a gobernadores. Gobernadores, sí. Claro, Morquio. Morquio a Entre Ríos. No recuerdo ahora están los nombre. santafesinos, Están los los cordobeses, pero los cordobeses imagino que van a estar ahí firmes. Firmó Brugge. López Murphy a veces es un Firmó poco Brugge. más claro. evasivo, escurridizo, estaba buscando esa palabra, sí. Sí, en este caso me parece que No, yo creo que debería estar estaría. El quórum. En Y líneas si está el generales, quórum, deberían estar los votos. Igual Claro. a mí lo que me dijeron es que no cayó bien entre gobernadores esto. Y no. Porque el 846 ayudaba de alguna manera, no sé si a refinanciar deuda o facilitar fondos para las provincias. Recordemos, porque lo mencionábamos en la semana, ese decreto de necesidad de urgencia del 846, que tiene que ver con los canjes de deuda, había sido justamente pedido por... lo estaban empujándolo en el Senado, porque estuvieron esperando que se dieran los tiempos para ponerlo, y la intención era tratarlo la semana pasada, llevarlo al recinto. No lo hicieron finalmente, Sí. se ve que no tenían el número suficiente como para llegar al recinto. A lo mejor, muy probablemente, casi diría que es por eso, por lo que decía Pablo, justamente No es un decreto tan reciente. Yo tengo en la cabeza una conferencia de prensa bastante nutrida con representantes de todos estos sectores que recién mencionaste. No recuerdo si estuvo 20 de septiembre. alguno de la Unión Cívica Radical cuando todavía estaban juntos, pero digo, del sector con peluca. ¿Había alguno? Para no. Ese 20 de En septiembre. esa conferencia de prensa que hubo acá en Pasos Perdidos, si no me equivoco. Porque en ese caso habría que sumar también algunos votos radicales, si fueran coherentes con la línea. Y es muy probable que estén de acuerdo ahí. Veremos a ver qué termina sucediendo con ese proyecto, con el de decreto de necesidad de urgencia, y sobre ese tema habló con nosotros también. Ayer hablaba el diputado Gabriel Chumpitas. Si bien no lo hemos definido, este tema, a mi entender, creo que es una de las tantas acciones arteras que lleva adelante la oposición, entendiendo que el resto de los presidentes, el resto de los gobiernos pudieron gobernar con esta metodología. Y me parece que a un gobierno elegido por mayoría, como fue el gobierno de Javier Milei, hay que permitirle que pueda trabajar de esta manera. Ahora, la posición del PRO obviamente va a ser una posición totalmente pensante, como fue hasta ahora con la ley base, como fue con el veto universitario, como fue el veto a los jubilados. El PRO jugó de manera muy fuerte, como va a ser ahora con el presupuesto nacional. Y en ese sentido creo que nos va a encontrar discutiendo con la Libertad Avanza, pero trabajando en conjunto en beneficio de la República Argentina. El PRO tiene su propia identidad, es un partido que tiene más de 20 años, que tiene muchísimos dirigentes experimentados y quedó demostrado en las discusiones que estuvimos dando este año aquí en el Congreso Nacional, principalmente con la ley bases, pero claramente tenemos y compartimos muchas ideas con el gobierno, con la Libertad Avanza. Las ideas están por encima de las personas, por encima de los partidos, y las ideas de la libertad, del respeto por la propiedad privada, el respeto por la Constitución, la institucionalidad, todos los planteos que ha llevado adelante la libertad son los planteos que hemos llevado nosotros desde el PRO, y en ese sentido nos van a encontrar trabajando juntos, eso no hay ninguna duda.
Ahí escuchábamos al diputado Gabriel Chumpitas, hombre de Santa Fe y del PRO, hablando sobre el tema de lo que va a hacer el PRO, en todo caso, cuando el martes que viene se cite para el tema de la reforma del DNU. Para el miércoles la idea sería, pero todavía no hay ni convocatoria, ni mucho menos pedido de convocatoria, para hacer una reunión por parte de La Libertad Avanza, sería impulsada, para tratar el tema de aerolíneas y tratar ficha limpia. Ese sería el temario del que se viene hablando hace como 2 semanas de esa posible reunión, y sobre ficha limpia nos va a hablar Sebastián. Sí, José, bueno, pondría en duda esto último que mencionaba sobre la intención del oficialismo de incluir dentro del temario, que va a tener como cabecera el proyecto de ficha limpia, también la privatización de aerolíneas argentinas, toda vez que queda cada vez más claro que el oficialismo no cuenta con los votos, así que sería casi una misión suicida. Me contaban diputados, bueno, de la oposición, que obviamente representan un interés particular, pero ellos apostan a que este tema de aerolíneas no se va a tratar este año. Sí. Y bueno, a la luz de lo que vendría a ser la correlación de fuerzas, digo, el oficialismo contaba con 138 votos cuando se votó la media sanción original en la Cámara de Diputados. Ese había sido el acompañamiento que tuvo el paquete de privatizaciones que estaba incluido Aerolíneas Argentinas, pero en el medio corrió mucha agua bajo del puente y hoy no tiene más de 115. Así que lo que me dijeron de Aerolíneas, cada uno que lo tome como quiera, pero lo llevamos al recinto. Salga o no salga, no importa. Salga o no salga. Salga o no salga, lo llevamos al recinto y le servirá para mostrar quienes no estén de acuerdo. Sobre todo ahora que el tema está tan álgido como los últimos años. Bueno, en todo caso, sé si será otra así, vez porque si vos lo perdés, lo perdiste ya. El tema no lo podés tratar. Pero bueno, no lo podés tratar durante ese año, lo podés tratar el año que viene, volver a llevarlo al recinto. Claro. Bueno, veremos, a ver. Claro, vamos. En todo caso, digo, alimentar la narrativa comunicacional y utilizar otra vez el principio de revelación como látigo para azotar a los opositores que estén en contra. Pero vamos al tema que vos recién comentabas, que tiene que ver con... La metáfora no. Ficha limpia, que es el tema que seguramente va a estar en esta sesión, que se está ahí cocinando. Por ahora es un secreto a voces, lo más probable es que se termine pidiendo esta sesión, no lo podemos confirmar todavía. Es un tema que viene tomando carrera desde el 17 de septiembre, cuando logró dictamen. Hubo un dictamen de mayoría y tengo entendido que habían sido 3 dictámenes de minoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales, que es presidida por Nicolás Mayoraz, y la de Justicia, que es encabezada por Manuel Quintar. Ambos son diputados del oficialismo. Este es un tema que había sido incluido también en la sesión de boleta única, no sé si ustedes se acuerdan, y que por una cuestión de ajustar los tiempos fue retirada por un acuerdo en labor parlamentaria. No, en realidad, te corrijo, perdón. No llegó a incluirse, justamente. No llegó a incluirse directamente, y llamó la atención porque decían, no, va a ser muy largo, si no. Claro. Pero a muchos les llamó la atención porque en realidad no existen esos pruritos. Claro. Yo me incluyo entre los que no me llamó la atención. Está muy bien. Bueno, pero ¿qué es ficha limpia, no? Muchos se estarán preguntando, es un nombre que llama la atención. Tiene que ver con un compromiso para impedir que sean candidatos a cargos electivos toda aquella persona que tenga condena con doble conforme, es decir, en segunda instancia. Ese es en todo caso lo que plantea el dictamen de mayoría, por delitos dolosos graves, específicamente de corrupción, y tiene esto como consecuencia la inhabilitación temporal, la cual la idea es que se mantenga hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena, ¿no? Y lo interesante, quizás un dato de contexto, es que esta sesión se llevaría a cabo el mismo día en que se va a dar a conocer la Cámara de Casación Penal el fallo contra la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Kirchner en el fallo de vialidad. Ella ya tiene una sentencia en su contra de 6 años de prisión en suspenso
por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por corrupción, por supuesto, por vialidad, y este sería el fallo de segunda instancia. Así que no hay que desconocer, no hay que dejar de linkear este debate con la situación judicial de la expresidenta, que algunos están agitando para que encabece la lista de diputados nacionales de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, más allá de que ella en reiteradas ocasiones ha manifestado que no es el rol que quiere desempeñar. Pero ahora no lo dice mucho. No lo dice tanto, está subiendo el perfil, fue ungida, ¿no?, como presidenta del Partido Justicialista, así que no quiere soltar el protagonismo en lo que es la reorganización del peronismo. Pero volvamos al hilo central de lo que estábamos desarrollando. El proyecto de ficha limpia plantea la modificación del artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la 23.298, limitando el derecho al sufragio pasivo. Hay un cambio respecto de la normativa actual que de esta misma ley que estábamos hablando, la 23.298, dispone solamente de la imposibilidad de ser candidatos a personas que estén procesadas por delitos de lesa humanidad, por genocidio, crimen de guerra, hechos de represión ilegal, torturas y demás, pero no personas por corrupción, por ejemplo. Claro, por corrupción, condenadas por corrupción. Así que bueno, ahora sí vamos en la siguiente placa a repasar el dictamen de mayoría que tiene como autora principal a Silvia Lospinato, pero además del PRO, también adhirieron y firmaron ese despacho los representantes en estas dos comisiones de la Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical, que en ese momento estaba unificado, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Y acá tiene mucho que ver cuando se dice, bueno, lo van a llevar el tema al recinto, el hecho de que, bueno, es del PRO, es un proyecto muy caro al PRO, es de nada menos que Silvia Lospinato, que se ha gastado la garganta defendiendo justamente las políticas de esta administración. Entonces, justamente, no sería nada bien visto por los socios principales de este gobierno que este tema por lo menos no tuviera al menos media sanción antes de que termine el año. Sí, en todo caso tiene que ver con una deuda con el PRO. Hubo una negociación en su momento a cambio del alineamiento total y absoluto del PRO para ayudar al gobierno en lo que fue la discusión de la ley bases. Bueno, el oficialismo se comprometió a darle lugar, darle asidero a una agenda que es impulsada en los últimos años con mucha intensidad por el PRO. Una de ellas es ficha limpia, también está en el medio, recuerdo, el voto de los argentinos residentes en el exterior. Boleta única, que también tiene mucho la impronta del PRO, más allá de que habían otros partidos políticos que también impulsaban esa reforma electoral. Pero bueno, ficha limpia en todo caso igual le funciona al gobierno para mostrar iniciativa y de alguna manera mostrar simbólicamente, aunque sea, que hay un contraataque, ¿no? Están contrarrestando la ofensiva opositora del día anterior, porque el martes se está convocando, se está pidiendo esta sesión para tratar la reforma del DNU, para limitar el poder de Javier Milei y el decreto sobre canje de deuda. Así que esta es una forma del oficialismo para mostrar también musculatura política y de que hay, si se quiere, devolución de gentilezas, ¿no? Digo que hay acción y reacción, ¿no? Causa y efecto. Los delitos que están contemplados en el proyecto, en el dictamen de mayoría, todos pivotean sobre la idea de la corrupción. Estamos hablando de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Seguimos enumerando en la siguiente placa. Ahí está, es acciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública. El dictamen, después en la siguiente placa vamos a ver, seguimos entonces con el análisis del dictamen de minoría, que tiene como autora central a la masista Mónica Litza. Propone como estándar mínimo para la inhabilitación
para ejercer cargos públicos y para también ser candidato o candidata. La condena firme de la Corte Suprema, que en todo caso no implica un cambio en las reglas de juego respecto de lo que establece la legislación actualmente, ¿no? Digo, sí, por supuesto que una persona con condena firme es la última instancia. Es la última instancia. Que siempre es la Corte Suprema, obviamente. Claro, y eso tiene una sentencia, por supuesto, que te deja fuera de juego en términos electorales. Claro, recordemos entonces, primera instancia es el tribunal oral o el tribunal que te condena. Sí. El segunda instancia es la Cámara. Claro. La tercera instancia ya es la Corte, no hay nada en el medio. La Cámara de Casación es la segunda instancia, que es lo que son tendría... las 3 etapas que uno va quemando hasta que ya... Después está la Corte Internacional de la Haya, pero... Inapelable. Ya... Claro, bueno, en algunos casos también. particulares se puede también apelar a la Corte Internacional de la Haya, no en todos los... No para todo tipo de delitos. Sí. Tanto Unión por la Patria como la izquierda consideran que el principio de doble conforme o la ratificación de la condena en segunda instancia vulnera el principio de inocencia y por eso se aferran a que el parámetro tiene que ser, para inhabilitar la participación electoral, tiene que ser sí o sí la sentencia de la Corte Suprema. Claro. Hay un dictamen de minoría de Fernando Carvajal que no es tan alejado del dictamen de mayoría del oficialismo, del PRO y de la UCR, pero expande la cantidad de delitos que serían considerados como excluyentes para la persona que quiere candidatearse, incluyendo también los delitos de narcotráfico, pedofilia y asesinato, ¿no? Sumando a toda esa gama de delitos vinculados a la corrupción que estaban en el dictamen de mayoría. Y finalmente el dictamen de minoría que suscribió en soledad Vanina Biasi al Frente de Izquierda, y ella argumentaba, por ejemplo, que no es para nada, que es reprochable y que no es para nada justificable que se puede estar digitando quién puede participar en elecciones y quién no, ¿no? Como para... La izquierda siempre con todas sus visiones tan particulares. La izquierda, por supuesto, tiene una convicción muy firme sobre determinadas cuestiones y esta no fue la excepción. Proscriptiva sería, ¿no? La visión que tienen del proyecto, digo, desde la izquierda. Sí. Incluso y de Unión por la Patria no están mencionando ahora esa palabra, pero sobrevuela, ¿no? Claro. Y más con el fallo sobre Cristina Kirchner. Sí, que va a salir el 13. El 13 de noviembre. Y que todo indica que además que va a ratificar la condena el fallo de primera instancia. Claro. Sí, ¿no? Eso la podría dejar fuera de carrera. De aprobarse el dictamen de mayoría, sí. Exactamente. Exactamente porque... esto sería igualmente media sanción. Media sanción. Claro. De todos modos habría que ver, porque si la ley se termina aprobando definitivamente en las dos cámaras después del fallo, se podría interpretar como que no posterior. Se puede aplicar retroactivamente, o sea que habría una discusión en ese sentido. Sí. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver un poco con los antecedentes. Bueno, el primer proyecto de ficha limpia se presentó en el año 2016, pero recién cobró mucho más vuelo y mayor volumen político cuando se inició la petición ficha limpia en la plataforma change.ar. Fueron la periodista Fanny Mandelbaum y el ciudadano Gastón Marra quienes presentaron esta iniciativa que recolectó más y nada menos que más de 450.000 firmas hasta el día de la fecha. Fue parte de un activismo muy intenso que se dio, un movimiento ciudadano que se generó alrededor de la idea de la ficha limpia y de generar mecanismos en contra de la corrupción. Se generaron espacios de debate, hubo difusión a través de redes para sensibilizar, difundir los alcances de la propuesta y en última instancia también generar mayor masa crítica a favor de esta idea que dio resultado porque tenemos dictamen y estamos a las puertas de que haya una sesión para iniciar con una media sanción. Hubo intentos de la oposición de llevar este tema al recinto previamente. En el 2019, de hecho,
se llevó al recinto, pero no alcanzaron con el quórum. Ya estábamos casi en la transición, estábamos efectivamente en la transición entre el final del gobierno de, en ese momento, de Mauricio Macri, y estaba ya se sabía que había ganado Alberto Fernández, la oposición había perdido, se había debilitado, entonces no tuvo la cantidad de diputados suficientes. Y en noviembre de 2020 también se intentó introducir con un apartamiento de reglamento en el recinto para tratarlo sobre tablas, pero tampoco se alcanzó con el número, si bien estuvo bastante finito. Así que bueno, esta sería un nuevo intento de llevarlo al recinto con amplias perspectivas, ¿no? Muchas mejores perspectivas de que esto no caiga en saco roto como pasó en las anteriores ocasiones. Y por último, repasando un poco los fundamentos. Bueno, este proyecto eleva la vara de la idoneidad para el ejercicio de la representación pública, genera un marco de transparencia y ética en la función pública, es decir, se exige una ética irreprochable para poder desempeñar cargos de representación popular y previene de desviaciones en el ejercicio de poder, ¿no? Se entiende, ¿no?, que la corrupción es uno de los problemas más graves que atraviesan las sociedades modernas, que están enquistados en todos los niveles, ¿no? Estas situaciones de abuso de poder en beneficio propio. Así que bueno, este proyecto viene a dar respuesta a ese flagelo. Muy bien, muy interesante. Esa es uno de los temas convocantes para la sesión todavía no pedida para el miércoles que viene. Ya hay una sesión pedida para el jueves, y para terminar justamente esta edición tan cargada de información, digamos que acá me dice una alta fuente de oficialismo, alerta sobre esta reunión que va a haber el martes que viene, está pedido de reunión, que dice estar atento a algo que sí mencionaba Pablo, justamente el tema del hecho de que ningún diputado identificado con los gobernadores firmó este pedido de sesión, que tampoco lo firmó Miguel Pichetto, otro dato importante para tener en cuenta, y el hecho de que, bueno, no hacen hincapié en el tema de los decretos de necesidad de urgencia de ese proyecto, sino el agregado del decreto 846, porque claro, dice, los gobernadores son muy conscientes de lo que implica esa cuestión para la estrategia financiera del gobierno. En ese caso, alertan sobre que esto y esta cuestión que sobrevoló todo este programa sobre la cuestión del presupuesto, dice, esto atenta contra las negociaciones del presupuesto que se está desarrollando. Así que no me sorprendería que el martes que viene haya determinadas ausencias que impidan la sesión, o si no, que esto termine traduciéndose a lo que pueda llegar a suceder con el presupuesto nacional y su tratamiento o no. Llegamos al final de esta edición. Pablo, nos vemos la semana que viene. El martes que viene, justo cuando arranca la sesión, así que estaremos ahí con la previa. Veremos si en ese momento, si tenemos o no programa. Exacto. Ese día. Sebastián, nos vemos la semana que viene con ustedes. Nos vemos mañana viernes a las 15, como de costumbre. Y ahora lo dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Será hasta mañana.